Ya vi Dune 2 y es una locura. Creo que es algo que jamás hemos visto y que solo el libro y el universo de Frank Herbert nos pudieron haber introducido. Un universo plagado de simbolismos y paralelismos con la actualidad que me parece fascinante poder contarlo en un video. La primera película de Dune es fenomenal, pero Dune parte 2 ya es otro nivel. Todo lo que nos gustó y lo que queríamos saber de la primera película es desarrollado en su secuela. Es la prueba viva de que las segundas películas pueden ser también grandes películas. Y Dios, qué increíble es la dirección también de fotografía de Dune 2 y cómo todo escala a un nivel muchísimo, pero muchísimo más alto. Cómo se adapta a la historia justamente de mejor manera. Todo este viaje, ¿no?, de el falso Mesías de Paul Atreides por un Timothée Chalamet, la verdad que increíble. Lo vemos justamente más como Paul, un poco más maduro, y en realidad todos los intérpretes de los diferentes personajes se potencian. La verdad ha sido un viaje extraordinario Dune 2 desde lo narrativo y también desde lo visual. La verdad, increíble. Dune podría entenderse como una película que presenta muchos conflictos y que nos introduce en una narrativa distintiva, como el ser una crítica al poder, un conflicto político, una guerra entre religiones y casas, o simplemente el nacimiento de un héroe, o como me gusta verlo a mí, el origen de un simbolismo, de un mesías. Es distinto. Paul Atreides es un hombre de la casa Atreides, una de las casas más importantes del universo de Dune. Paul es un joven que nació de un experimento provocado por las madres Bene Gesserit, como una sociedad secreta que quiere controlar la evolución de la humanidad y controlar los destinos políticos a través de la reproducción selectiva y la creación de un ser llamado Kwisatz Haderach. El Mesías de Dune es un concepto que es muy importante y en la parte 2 se explora de mejor manera, ya que las creencias de la Bene Gesserit en la profecía y en la necesidad de un Mesías están arraigadas en las tradiciones y la historia de la orden. Es todo para preservar un orden. Justamente lo más interesante de la trama es que Paul es un Mesías impuesto, creado y antinatural, el elegido. Finalmente, él empieza a aceptar su destino, luego de que los Harkonnen invadan Arrakis y el emperador traiciona a los Atreides. Ahí, él dejó de ser Paul para convertirse en Muad'Dib. Dune nos presenta el viaje de un antihéroe, porque Paul es un hombre con grises, con poder, quien también guarda venganza y se rinde ante la profecía, se rinde ante la ética de las Bene Gesserit y asume su destino como Mesías, quien según él al principio siente que es falso. En el momento que matan a su padre y destruyen el linaje Atreides, él se une a los Fremen, él se deja caer ante la profecía y su camino. Los Fremen son estos habitantes nativos de Arrakis quienes conservan una vida al entorno desértico y desarrollaron una cultura centrada en la conservación del agua y en una abundancia de la especia conocida como melange, que es esencial para la navegación interestelar. Utilizan la especia para alcanzar un estado mental que les permite realizar saltos a través del espacio. Y la utilización de la especia lo hemos reflejado justamente en aquellos ojos azules de los Fremen. Justamente sin la especia los viajes interestelares serían imposibles. Entonces, sin la especia, adiós a la raza humana entera. Es espectacular justamente este aspecto porque parece una crítica a los poderosos y a la explotación de elementos nativos de ciertas tierras. Es un ejemplo directo de una monopolización y control de recursos naturales escasos. La melange podría ser el petróleo reflejado en las prácticas abusivas de nuestra realidad, donde poderosas élites o naciones pueden ejercer un control desproporcionado sobre estos recursos y a su vez generar problemas ambientales o hasta guerras entre casas, como hemos visto justamente en la actualidad. Ahora, no es descabellado mencionar que los Fremen ven a Paul como el Muad'Dib, un líder mesiánico profetizado que los guiará hacia la liberación y la transformación de su sociedad, hacia el paraíso. Y esta figura del Muad'Dib se convierte en un ícono religioso y político que a medida que avanza su figura y su simbolismo por victorias y por su lealtad a los Fremen, poco a poco Paul se convierte en lo que debía, todo lo que fueron preparando en la primera película. Dune no es una película de buenos y malos, no es un héroe que es desterrado y vuelve a sus tierras para recuperar lo que le robaron, no es un héroe que quiere vengar la muerte de su padre e infundir la ética, no. Dune es algo distinto, Paul es un personaje distinto, la complejidad que tiene y la trama radica en cómo Paul, a pesar de su conciencia de las consecuencias, se ve inmerso en un papel mesiánico, utilizando su poder simbólico con la religión y en cómo crece militarmente. Paul Atreides al final es un líder aprovechador, un mesías y un símbolo religioso. Siento que Paul Atreides también es un tanto cuestionable desde la ética, cuando hablamos de que utilizó su posición de mesías y hasta religiosa en cuanto a la profecía para utilizar a los Fremen y así llegar al poder. Igualmente, él es el elegido, pero con su poder mental tiene la capacidad de ver miles de soluciones, lo que va a pasar y el futuro. Entonces, ¿no es cuestionable pensar que tanta guerra, tantas vidas perdidas, por el afán de pensar que así va a liberar a los Fremen y hacer un bien a la galaxia? ¿Quién es el malo entonces?
El bueno no será, según lo que hará en el futuro. Es un mesías, sí, y un elegido, sí, pero moralmente es cuestionable. Él contra Jamis, en unirse a los Fremen, eligió: o muero o sigo mi destino. Y siguió su destino. Entonces eligió ser consciente de las consecuencias que eso conlleva. Quiero mencionar justamente lo bien que está aprovechado todo, desde el arte, desde el diseño de escenas, desde los trajes, desde los intérpretes obviamente, y Denis Villeneuve con la fotografía que es hermosa de Fraser, pero quiero justamente darle esa importancia que merece a cómo adaptaron el libro con esta forma tan mística, que obviamente le faltan quizás algunas cosas como las casas, pero es maravilloso, te sentís en un viaje fenomenal que no querés que termine, se siente esa épica sin necesidad de batallas o de acción, se siente esa épica, esa aura de que algo está por ocurrir pero que todavía no pasó. Y bueno, la verdad que me ha encantado todo pero todo. A pesar de la religión, las Bene Gesserit creían en hacer un individuo que vea el futuro y eso les brindaría más poder, como también los Fremen creen en un Muad'Dib, quien los llevaría al paraíso. Entonces, cuando se juntan estas profecías, Paul cree en aprovecharse de estas creencias para montarse como un líder simbólico y liberar la galaxia. ¿Su galaxia o la galaxia entera? Quizás una pregunta sin respuesta que deja al desnudo la verdadera ética de Paul Atreides. Entonces, él sabiendo todo lo que iba a pasar desde el principio, es sin duda algo cuestionable. Él quiso tomar un papel desde el poder para su propio beneficio, como por ejemplo, agarró la especia melange para convertirla en un producto, por así decir, muy único e invaluable. Sabe Paul que haciendo todo lo que hace, viendo el futuro, que se puede llegar a convertir en alguien con poder, cueste lo que cueste, las vidas que se cobren y hasta cualquier acto que decida pueda llegar a ser cuestionable, pero no deja de ver su mira, cuál es el bien de la galaxia. Para avanzar, tiene que elegir este camino. También se ve que me encanta es el uso de la importancia de los recursos, ya que en su planeta, lleno de agua y hasta donde su recurso no era tan importante, él comienza a darle valor en Arrakis, donde el agua es sagrada y hasta llorar es el signo de respeto más grande, porque estás derramando tu propia agua hacia los muertos. Supo entender a los Fremen, supo adaptarse a ellos, a su cultura, ser uno más, y así es como acepta su destino. De sentirse un falso mesías, el hambre del poder y la decisión lo enaltece para hacer un simbolismo espiritual y hasta religioso. También cómo desarrollan a su madre, quien también tiene un paralelismo casi bíblico con la Virgen María. Jessica, a pesar de no estar de acuerdo con Paul, lo cuida porque es su hijo, pero también le impone ser quien la profecía dice que tiene que ser, porque como parte de las Bene Gesserit, ella cree en la profecía. Hasta parece que por momentos no es su madre, sino una mentora. Lo podemos ver en Dune 1, cuando Leto tiene una cercanía más empática y hasta cariñosa con Paul, mientras que Jessica mantiene una distancia bastante considerada con él. Y acá, al parecer, también se vuelve a repetir. Y cuando él cree que su madre lo llevó a ser quien es, en realidad comienza a pensar que verdaderamente sí es su camino, que justamente encontró su camino. Y ahí es justamente, repito, cuando se une a los Fremen. En el momento en el que él plantea sus dos opciones, con las dos alternativas, es decir, una era morir y evitar problemas para todos, convirtiéndose en el elegido matando a miles de inocentes, o unirse a los Fremen, usar las profecías, cumplirla y finalmente derrocar a las Bene Gesserit. Completamente negado a ellas, Paul jamás quiso hacer algo heroico, sino quiso el poder, y así cambiar el curso de la galaxia. Entonces, Dune también es una crítica a aquellos quienes son poderosos. Hay que tener distancia a quienes les atribuimos tanto poder, sean políticos o famosos, que se alimentan de creencias, religiones o discursos. Paul Atreides es el ejemplo de un líder cuestionable, con sus grises, y que no todo lo que cubre su investidura es con buenas intenciones. Es simplemente hambre de poder, consciente de que todo lo que pueda llegar a suceder en su camino puede llevar consecuencias muy pero muy malas. Frank Herbert, el autor del libro, dice: no hay nada más espeluznante que un líder carismático.